Buenas noches, queridos alumnos de la Universidad Privada del Este, carrera Administración, cuarto año, sede Santa Rita. Continuamos hoy con la clase de contabilidad de gestión. La clase pasada hablábamos de la materia en sí, de lo que es la contabilidad de gestión y su diferencia con la contabilidad de costos y con la contabilidad financiera también. Hoy hablaremos del costo en sí, su definición, su clasificación, entre otras informaciones muy importantes. Bueno, para empezar, acá tenemos la definición de costos en la primera pantalla que nos dice: es el equivalente monetario de los productos incorporados a activos reales de la empresa. Equivalente monetario es decir, valor, el precio, las cuales pueden ser producidos por la misma, en caso de fábricas, o adquiridos de terceros. Esto es para los casos de empresas comerciales. El costo, entonces, se define como la medida y valoración de los consumos, ya sean reales, actuales, o previstos por la aplicación racional de factores con el fin de obtener productos o servicios. ¿Previstos qué significa? Previsto es saber algo con anticipación y en este caso, como nos dice el material, con la aplicación racional de factores. Ahora bien, el costo de producción se obtiene añadiendo el precio de adquisición de las materias primas, que sería el precio de compra. Otras materias consumibles, los costos directamente imputables al producto, como ser mano de obra, entre otros. Se añadirá también la parte que razonablemente corresponda de los costos indirectamente imputables a los productos que se trate, en la medida que tales costos correspondan al proceso de fabricación. Esta parte se refiere a los costos indirectos y lo que nos trata de decir es que estos van a ser añadidos o sumados de acuerdo a su participación en la producción. En síntesis, entonces, la definición de costos sería: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, porque también se refiere a servicios. Al determinar esto, que se llama costo de producción, se puede establecer el precio de venta que va a ser al público. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente pantalla, que nos habla de la captación en los libros de la información contable. Bueno, la contabilidad financiera tiene su destino en los usuarios externos, presentando una información agregada, mientras que la contabilidad de costes emite informes para utilizarlos por usuarios internos y suele presentar una información más detallada. Esta diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costes, que es una parte de la contabilidad de gestión, son las que vimos en la primera clase, donde una de sus mayores diferencias era el destino de la información, mientras que la financiera tiene un enfoque externo, es decir, para entes y para personas de afuera. La contabilidad de gestión, en cambio, que incluye también la contabilidad de costes, es utilizada por usuarios internos y su información es más detallada. Por eso también se le conoce como contabilidad analítica. Hoy veremos la forma en que estas informaciones financieras y costos se enlazan o se relacionan entre sí. Bueno, nos dice la presentación que las formas de enlazar estas informaciones son dos: el monismo por un lado y el dualismo por otro lado. Pasamos a la siguiente pantalla. Monismo. La palabra monismo
no tiene nada que ver con el animal mono, sino que más bien la palabra proviene del griego monos, que significa uno. Monismo para este caso es, entonces, la existencia de un solo sistema de contabilidad. El monismo en sí se puede dividir en dos. La primera subdivisión sería radical o puro, que nos dice, con un único plan de cuentas para la contabilidad general y de costes. Para las dos entonces existe un solo plan de cuentas, cuando es monismo radical o puro. Y la otra subdivisión es moderado o estadístico, en el que la contabilidad de costes se desarrolla estadísticamente fuera de la contabilidad general, reflejándose en esta únicamente los costes finales de los productos. Es decir, se realiza todos los cálculos por afuera y luego se refleja solamente los costes finales. Entonces acá vemos cómo el monismo se vuelve a dividir en radical o puro y moderado. Bueno, la siguiente forma de enlazar es el dualismo. Y nos dice, el dualismo consiste en llevar de forma independiente ambas contabilidades, externa o general e interna o de costes. Bueno, a diferencia del monismo, el dualismo, como su nombre indica, proviene del latín duo, que significa dos. Aquí la contabilidad se lleva de forma totalmente separada, pero también tiene su subdivisión, que son las mismas que el monismo. Radical o puro, completa separación entre las dos contabilidades. Puro entonces es porque está bien separado cuando se trata de dualismo. Y moderado o estadístico, que nos dice establece conexión entre las cuentas de ámbito externo e interno. Entonces, para este caso, a pesar de que sea la forma de enlazar un dualismo, existe una conexión entre ambos ámbitos. Continuando entonces con la unidad 2 de contabilidad de gestión, pasamos a otro punto que nos trae el programa, un punto, o sea, unos puntos muy importantes que son los siguientes. Conceptos básicos contemplados en el grupo 9 del Plan General de Contabilidad. Bueno, tenemos dos tipos de conceptos. Por un lado los económicos y por otro lado los técnicos. Empezamos con los conceptos económicos. El primero de ellos es coste. Nos dice medida y valorización del consumo que se ha realizado en determinado periodo de tiempo o se prevé que se va a realizar con el fin de obtener un producto o servicio. En síntesis, es el consumo que se realiza para la obtención de un producto. En el segundo punto nos menciona precio. Es la expresión monetaria dada para poder adquirir un producto o servicio, o también la cantidad de dinero que recibimos por la venta del producto. Sería entonces el valor monetario que adquiere un producto para poder ser vendido. El tercer concepto es el ingreso, que sería el precio de nuestro producto multiplicado por la cantidad. Margen sería ya la diferencia entre ingresos menos costes. Y por último tenemos el concepto de resultado, excedente obtenido por la diferencia entre los ingresos y los costes de un determinado periodo de tiempo. Bueno, es casi igual al margen, pero aquí sí se tiene en cuenta el tiempo. Esa es la diferencia entre el resultado y el margen. En el margen no se tiene en cuenta el tiempo, pero para el concepto resultado sí. Pasamos a los conceptos técnicos, que tenemos tres. El primero es factor.
cada uno de los recursos económicos de los medios de producción naturales o previamente elaborados que se utilizan en la función de transformación económica. Bueno, los factores de producción entonces son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear ya sea bienes o para prestar servicios. En la teoría económica se considera que existen tres factores principales de producción, que son el capital, el trabajo y la tierra. El segundo concepto técnico es el proceso, conjunto de operaciones que utilizando una tecnología y según cierta estructura transforma los factores en productos. Se refiere a la secuencia de actividades requeridas para elaborar bienes y, como nos dice el material, utilizando la tecnología y alguna estructura proporcionada. El último concepto técnico es el producto o servicio. Es el objetivo de la función de transformación y es la salida del proceso económico, es decir, es el resultado final de la transformación. El resultado final